El hombre, según la Biblia, está hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, tiene dignidad. En tiempos de la Reforma, esto significaba que todas las vocaciones en la vida eran dignas. La del honesto mercader o del ama de casa, así como la del rey. Por otro lado, la Biblia dice que el hombre está decayendo. Se ha rebelado contra Dios. Así es como el hombre de la Reforma se podía explicar la grandeza y la dignidad del hombre y también su crueldad. El hombre de aquel tiempo no vivía en un mundo fracturado como el hombre de hoy en día. El arte era una parte íntima de la vida. La Reforma tenía una estrecha relación con la cultura. El pintor Lucas Cranach era amigo de Martín Lutero. Aquí está Lutero mismo y su esposa pintados por Cranach. Lutero y Cranach eran cada uno padrino de los hijos del otro. El viernes anterior al domingo de Pentecostés, en el año de 1521, llegaron noticias a Amberes de que Martín Lutero había sido capturado a traición, ya que cuando al heraldo del emperador Carlos se le ordenó que lo acompañara con su guardia imperial, tenía confianza en esto. Esto proviene del diario de Alberto Durero, quien no quiso que se publicara. La noticia de que Lutero había sido capturado parecía ser falsa. Su vida estaba en peligro, pero sus amigos lo escondieron. Y fue iluminado por el Espíritu Santo y manifestó su verdadera fe cristiana. ¿Estará aún vivo? ¿O ya lo han matado? No lo sé. En ese caso ha sufrido por la verdad cristiana. ¿Y si hubiéramos perdido a este hombre que ha escrito más claramente que ninguno de los que ha vivido durante los últimos 140 años y a quien se le ha donado un espíritu tan evangélico? Te alabamos, oh Altísimo Señor. Durero es sin duda un hombre de la Reforma, según examinamos el diario que escribió en ese entonces cuando a Martín Lutero se le creía muerto. En él indica con mucho detalle que estaba mirando atrás hacia los hombres de la pre-reforma. Y estos hombres eran Hus y Wycliffe. Hus tuvo una tremenda influencia en Alemania en esa época. Y Durero expone muy claramente en su diario que recuerda a estos hombres y que su obra se deriva de ello. Y más aún si se examinan sus grandes obras. En el Apocalipsis, por ejemplo, que se llevó a cabo antes de las 95 tesis de Lutero que se clavaron en la puerta de la iglesia, se observa la fuerte interacción bíblica. De hecho, en su propia obra mediante su idea de la Biblia y las obras de arte que producía. Las huellas de la creatividad del hombre representan su concepto del mundo que casi siempre se deja entrever. Y el arte que surgió de la Reforma muestra las huellas de su base bíblica. Para Durero, el mundo de Dios tenía valor, verdadero valor, pero no valor por sí solo. Era una creación de Dios. Muchas obras de arte surgieron de la Reforma cultural. Por ejemplo, el levantamiento de la cruz por Rembrandt. Aquí Rembrandt se pintó a sí mismo usando su boina de pintor. Él levantó a Cristo sobre la cruz, dando a entender a todo el mundo que sus pecados habían enviado a Cristo a la cruz. Su obra indica que era un hombre de la Reforma. La naturaleza no era menospreciada ni tampoco se le idealizaba. Era algo para disfrutarse como creación de Dios. Aquí está la esposa de Rembrandt aguardándolo. Aquí hay amor y delicadeza. Rembrandt entendía que Cristo era el Señor de todo en la vida. Por
Por lo que hemos visto, está claro que cualquiera que diga que la Reforma menospreció el arte y la cultura, o que no produjo arte y cultura, no sabe lo que dice o no es honesto. La Reforma tuvo mucha influencia en la cultura, en lo teórico y en lo práctico. En lo teórico, porque estas personas, si se examina a los eruditos holandeses, por ejemplo, realmente creían en el señorío de Cristo sobre la vida en total. Veían la naturaleza como algo maravilloso, las hojas, las flores, algo bello, ya que era el universo de Dios. En lo práctico, por supuesto, sencillamente produjo más cultura, fluyendo hacia adelante como en ríos. La pintura de la Reforma holandesa es uno de los puntos máximos de la pintura en el mundo entero. Todo esto aparece como un obsequio de Dios, y en especial en el área de la música, como el propio Lutero lo consideraba. Este libro contiene los salmos con arreglo musical. Proviene de Ginebra. Algunas personas creían que eran muy alegres, y hasta con ironía les llamaban gigas ginebrinas. El propio Martín Lutero era un excelente músico, tenía buena voz de tenor, y como instrumentalista se desenvolvía con destreza y vigor. Cuando su maestro de coro, Johann Walter, editó el libro de cantos de Wittenberg, Lutero mismo escribió en el prefacio: No soy de la opinión de que todas las artes deban ser destruidas ni que perezcan a través del Evangelio como personas fanáticas pretenden, pero con gusto querrán verlas, y en especial la música, como sirvientes de Dios, quien las creó y nos las donó. En cuanto el cancel que separaba a la congregación del altar se removió, porque la Biblia abierta permitía a la gente el acceso directo a Dios, también la congregación pudo acercarse a Dios directamente cantando por primera vez en muchos siglos. Lutero mismo compuso la letra de la canción Castillo fuerte es nuestro Dios. Hasta cierto punto, en el desenvolvimiento del Renacimiento, se pudo haber ido en una buena dirección o en una mala. La libertad se introdujo, lo mismo en el norte por la Reforma que en el sur por el Renacimiento. Pero en el sur se produjo licencia. La razón fue que el humanismo del Renacimiento no pudo proporcionar un significado para las cosas individuales, para los particulares o los absolutos en el área de la moral. El humanismo que comenzó con el hombre como centro llega a no tener un significado para el hombre. Pero en el norte, el hombre de la Reforma, guiado por las Escrituras, recobró su dirección. Y la totalidad de la vida, así como la naturaleza, se convirtieron en algo bello y digno. Al hombre se le dio una razón para ser grande, y se le dio una razón para ser libre, y todavía se precisaron valores absolutos. Puede decirse de esta manera:
Los elementos humanistas del Renacimiento se centraron en el hombre autónomo. La Reforma se centró en el Dios infinito y personal que no había guardado silencio, sino que había hablado en la Biblia. A menos de que me convenzan por las Escrituras, estoy sujeto a mis creencias por el texto de la Biblia. Mi conciencia depende de la palabra de Dios. Aquí me estaciono. No puedo cambiar. Dios me proteja. Amén. Al comenzar a hablar de los resultados de la Reforma, vemos que produjo una tremenda libertad. Y debemos decir ambas cosas a la vez. Antes que nada, la verdad primaria es que de repente hubo libertad de la necesidad de laborar para ganar entrada a Dios. Ya no fue entonces necesario merecer el mérito de Cristo. Uno debe entender la terrible esclavitud psicológica, porque si se esfuerza uno 100 veces para merecer el mérito de Cristo, ¿cómo sabe que no se tiene que esforzar uno 101 o 102 veces? Es una terrible esclavitud, y así cuando llegamos al Evangelio, a las buenas nuevas de que Cristo ya lo hizo todo y aceptamos esto mediante nuestra fe, quedamos libres de esta horrible, horrible limitación de que he hablado. Nos brinda muchas otras libertades, porque es una terrible limitación en realidad como hombre y hombre finito tener que actuar como Dios y lograr nuestros absolutos o tratar de hacerlo porque no se puede. Es una esclavitud, y repentinamente cuando encontramos en la Biblia misma todo lo que nos proporciona los absolutos, estamos libres entonces para funcionar, ya sea en el área de la ciencia, o la moral, o en cuestiones sociológicas, o en patrones del comportamiento. Estamos libres para operar dentro del círculo de los absolutos que las Escrituras nos brindan.